el evento ya en progreso. Constantemente se han estado alterando archivos con pruebas en el código, cosas que son fundamentales para eventos futuros que aún están en desarrollo, y que poco a poco están apareciendo como parte de las filtraciones de estas semanas. Una de estas es la que veremos en el día de hoy, ya que como seguro ya has escuchado, otro nombre ha aparecido en la lista de nuevos héroes próximos a lanzarse, y justo de este es quien estamos por teorizar. Debo aclarar que esto obviamente es solo suposición, ya que como ha pasado antes, esto no es exacto al personaje que tendremos al final. Casos similares han ocurrido con ejemplos como Valkyria y Dawnbreaker, la ardilla y Hoodwink, o Puppet Master y Ringmaster, así que no tomes todo lo dicho en este video como algo confirmado para el futuro héroe. En uno de los parches ha aparecido un nuevo nombre justo debajo del código del bardo sapo que ya conocemos, y que tiene por nombre Arjun. Este no ha sido mencionado hasta la fecha por algún otro personaje, por lo que sí se le puede considerar algo original. Además de que investigando este nombre, podemos dar un resumen de lo que podría ser, o cuál sería una descripción de cómo llegaría a ser el resultado final de su desarrollo. En la mitología hindú, tenemos una compilación de poemas épicos conocido como el Mahabharata, que a su vez es uno de los más fundamentales por también ser escrito en uno de los idiomas más antiguos conocidos, el sánscrito. Este tiene como uno de los personajes principales a nuestro héroe, Arjuna, tercero de 5 hermanos conocidos como Pándavas. Arjuna nació con cualidades excepcionales al igual que sus hermanos, ya que en realidad habrían nacido bajo una línea de sangre celestial. Yudhishthira, hijo de Dharma, diosa de la justicia y el deber, era hábil con la lanza, además de su gran dominio en el juego de dados. Bhima, hijo de Vayu, dios del viento y la fuerza, experto en el combate cuerpo a cuerpo y la masa, así como un cocinero excelente. Nakula, hijo de los Ashvins, dioses de la salud y medicina, se convirtió en un maestro domador de caballos y un gran luchador controlando la espada. Sahadeva, segundo hijo de los Ashvins y gemelo de Nakula, quien además de tener una habilidad con la espada similar a su hermano, también se le atribuye la capacidad de la clarividencia, predicción del futuro y gran calma. Y entre ellos tenemos a Arjuna, hijo de Indra, el rey de los dioses y dios del trueno y la tormenta, quien es conocido por su gran valor y devoción. El guerrero más conocido de los Pándavas, cuya arma principal era el Gándiva, un arco celestial que poseía la fuerza de 100.000 arcos, y que se decía era completamente indestructible. Estos 5 hermanos son personajes principales en el Mahabharata, ya que incluso se resalta su participación en la guerra más importante de uno de los capítulos de estas poesías épicas, momento en el que Arjuna tiene una conversación importante con Krishna, su mentor espiritual y octava reencarnación de Vishnu, el dios protector. Estas características lo describen como alguien más que apto para ser un personaje clave, y cuya incorporación al mundo de Dota tenga un estilo fresco desde una base mitológica poco explorada. De esto podemos decir que ya existen otros elementos que conectan con las historias del Mahabharata, como la Kanda, el Parasma o la protección de Shiva, resumiendo lo que dije en vídeos antiguos de estos artículos. La Kanda es una espada de doble filo que representa la separación del conocimiento divino con lo falso. El Parasma, cuyo nombre proviene del dios Parashurama, quien es la sexta reencarnación de Vishnu, cuya arma principal es el hacha, arma que también es en Dota 2. Parashurama, además, fue maestro de Arjuna, enseñándole principalmente a combatir. Finalmente Shiva, uno de los dioses del hinduismo quien también conoció a Arjuna, otorgándole el mítico Pashupatastra, un arma celestial tan poderosa que era capaz de acabar con todos los seres vivos del universo de ser usada incorrectamente. Con este breve resumen, ya tenemos nuestro nuevo héroe básicamente hecho. Un personaje descrito como un arquero formidable, que proviene de un origen celestial y que aprendió a combatir entre deidades, que a su vez lo mantuvieron en constante contacto con artefactos de gran poder. La fuerza de este residiría en su gran valentía, su destreza con las flechas y su conexión con lo místico, que en el juego podría interpretarse como habilidad mágica, y específicamente de truenos, si tenemos en consideración que es hijo de Indra. Dime tú si crees que tendremos un nuevo arquero que rivalice con los ya conocidos, o si crees que será alguien completamente diferente. Suscríbete para que no te pierdas más de este contenido. Yo fui Liam Pro Blotting, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.